¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Siempre es un gusto transmitir en vivo. Estamos transmitiendo en vivo hoy, 7 de agosto. ¿Sí, 7 de agosto, Lau? Sí, ¿verdad? 7 de agosto, en punto de las 11:35 AM. Tuvimos unas fallas técnicas, pero ya estamos aquí para, pues, para platicar, para compartir experiencias con todos ustedes y saludo con mucho gusto a todos aquellos que tienen la oportunidad de vernos y escucharnos a través de su programa Voz en Alto Radio, con este nuevo programa de salud mental, salud emocional, titulado Conectándome con otros, insurrección emocional, porque creemos que las emociones tienen que estar siempre al borde y siempre se tienen que decir, se tienen que sentir. Y hoy estamos, pues bueno, vamos a platicar de este programa que es Zona de Confort, Miedo al Cambio. Así es que, pues, está también con nosotros Laura Hernández, que es una buena amiga, compañera, testiga de todas las aventuras que hemos pasado juntas. Y bueno, estamos aquí, la verdad es que siempre me siento muy contenta de transmitir estos programas. Y bueno, para todos aquellos que se están conectando apenas, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter y en Instagram como Voz en Alto Radio. Y bueno, pues también si quieren seguirme, también pueden encontrarme en Twitter, en Facebook o en Instagram, igual como María-Lachino, pues ahí me pueden encontrar y pueden seguir pues todo el trabajo que nosotros estamos haciendo, no solamente de este programa, sino de todas las actividades y acciones altruistas que hacemos en la comunidad. Y bueno, pues, Lau, ¿cómo te sientes? Hoy domingo, muchos seguramente están desvelados porque ayer se fueron de pachanga y nosotros pues no, tuvimos que descansar para poder preparar este programa. ¿Cómo te sientes, Lau? Perdón, estaba en mute mi micrófono. Hola María, ¿cómo estás? Buenos días todavía. No es tan tarde. Tuvimos unas fallas técnicas, pero ya estamos aquí y pues me siento muy contenta de hablar de este tema que me emociona mucho. Como ayer hablábamos, cuando estábamos preparando este programa, creo que las dos hemos tenido experiencias importantes y determinantes en nuestras vidas y precisamente que son a raíz del miedo, pero bueno, durante el resto del programa iremos platicando nuestras experiencias, etcétera, así que espero que les guste mucho este tema que a mí en lo personal me emociona mucho y me siento muy feliz de poder compartir con todos ustedes. Y pues bueno, nosotros los estamos invitando para que interactúen con nosotros, para que nos puedan escribir desde Instagram, Facebook y Twitter por todas las experiencias. Este es nuestro segundo programa. Recuerden que hace 2 semanas aproximadamente nosotros transmitimos un programa que se tituló Estableciendo Límites, y un programa, el primer programa pues es seguimiento al primero, o sea, este segundo es el seguimiento del primero. Estamos abordando muchos temas y creo que este programa queda bien, ¿no? Justo a la medida. He podido platicar con muchas amigas y con muchos amigos y estamos pasando todos momentos muy complicados. Creo que tomar una decisión siempre implica un cambio, y todos los cambios también implican miedos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces te enfrentas a lo desconocido, te enfrentas a situaciones distintas y es normal que tengas miedo. Yo siempre he pensado que toda decisión que tomemos implican un cambio, y ese cambio que nosotros hagamos siempre nos va a sacar de nuestra zona de confort. Entonces, no es sencillo, no es fácil, ¿no? Tomar una decisión, porque a veces estamos como en la situación muy cómoda, no cambiamos de trabajo, no cambiamos de relación, estamos muy ahí, somos como dependientes de un trabajo, de una relación, etcétera, y a veces este miedo implica ciertas cosas. Entonces es lo que hablaremos el día de hoy en este programa. Así es que pues yo quisiera pues que recordáramos un poco cuál es el objetivo de este programa, ¿no? El objetivo de este programa es compartir, hacer una comunidad sensible, una comunidad solidaria en donde expliquemos y también comentemos qué es lo que está pasando al interior de nosotros, qué es lo que estamos sintiendo, qué emociones estamos viviendo,
sintiendo, y es muy importante esto, casi nadie habla de lo que sentimos, nos preocupamos mucho de cómo vernos físicamente, de ir al gimnasio, de practicar algún deporte, pero pocas veces ejercitamos estas emociones, ¿no? Porque creo que lo he comentado, vivimos en o más bien nos educaron en una educación tradicional en donde no puedes sentir nada, no puedes expresar nada y todos los sentimientos los tienes que reprimir. Y creo que parte importante de este programa es expresar justamente lo que vamos sintiendo y cómo nos vamos sintiendo respecto a esas decisiones que tomemos, ¿no? Hay veces que nos han enseñado que el fracaso es malo, ¿no? O sea, todo el mundo habla de sus éxitos, híjole, emprendí esto, hice esto, pero nadie habla en una plática y decís, güey, la neta hice esto y no funcionó, sí, fracasé. Pero no lo vemos muy normal, ¿sabes? Porque hasta eso es como que, hijo, y si digo que fracasé en esto, ya no voy a ser como la mujer exitosa en donde todo el mundo decía que era una chingona. Entonces es muy complicado, ¿no? Entonces, no sé, creo que no sé, creo que muchas veces nosotros, o no sé ustedes, yo les pregunto a todos los que nos están escuchando y viendo, ¿cuántas veces no han sentido miedo justamente a tomar alguna decisión en su vida, ¿no? No sé, Lau, tú cómo ves, ¿qué opinas respecto a esto? Retomando lo que dijiste hace unos momentos, Lupe, yo creo que es algo muy importante y muy cierto, tristemente, que generalmente nos preocupamos más por lo de afuera, ¿no? Por el cascarón, pero pocas veces realmente nos preocupamos por el interior pues, de esa envoltura, de ese cascarón y no trabajamos pues, en nuestro interior, que al final del día es la esencia que tenemos todos los seres humanos y debería, en teoría, debería de ser lo más importante para todos. Y actualmente creo que vivimos todos en una sociedad en lo que lo más importante es el exterior, la envoltura, el cascarón que tenemos y cómo nos presentamos. Es como que nuestra carta de presentación, cuando nuestra carta de presentación debería de ser lo que hay adentro de cada persona. Y como bien dices, muy pocas veces podemos hablar de nuestros sentimientos, de nuestras emociones y socialmente, culturalmente, es como no bien visto o sí, dependiendo el contexto social en el que te encuentres, es como ya ahorita no te puedes permitir fracasar y olvidamos que el fracaso es parte de ese crecimiento y de ese éxito que todos los seres humanos tenemos al realizar cualquier cosa, llámese pareja, trabajo, con nosotros mismos. Entonces, pues todos los miedos que se van, es un cúmulo de miedos y aquí lo importante no es cuántos miedos tengas, desde mi punto de vista. Lo realmente importante es qué haces cuando tienes miedo. ¿Te paralizas o te mueves y haces algo para poder avanzar? ¿Cómo utilizas el miedo en tu día a día, no? Creo que el miedo, ayer lo hablábamos, el miedo a veces, muchas veces, a mí me ha pasado muchísimo. La verdad es que yo soy como, vale, pues no sé si vale madre, pero yo a veces, es decir, no importa, o sea, lo hago, ¿no? Porque muchas veces el miedo para muchas personas el miedo es un impulso, ¿no? Y creo que muchas de las decisiones, en lo que a mí respecta, muchas de las decisiones que yo he tomado, que en ese momento no sabía que eran las mejores decisiones, es importante mencionarlo, dije, bueno, lo voy a hacer, sí me da miedo, y a veces el miedo no tanto es miedo, o sea, que tú sientas ese miedo, sino a veces el miedo es al qué dirán o a la presión social, ¿no? Creo que muchas de las decisiones que yo he tomado son las que más me han producido miedo. Y después que he tomado esa decisión, me he dado cuenta que han sido las mejores decisiones que he tomado. Y no me imagino no haberlo hecho. Siempre he dicho, es preferible aventarme, ¿no? Hacerlo que a no hacerlo. Entonces,
yo siempre es como que no importa, si sale bien o mal, ya lo hice, ¿no? Entonces, creo que muchas veces las mejores decisiones que se toman son con miedo. Y son personas o somos de personas que no nos importa tanto el qué dirán o la presión social que existe respecto a tu propia decisión, porque es importante que a veces las decisiones que tomas no son las más comunes o no son las que la gente piensa que es lo mejor, ¿no? Pero no sé, ¿tú qué opinas? Antes de pasar y avanzar un poquito, me gustaría decir la definición de miedo que está en la Real Academia Española, literalmente la encuentran así en el diccionario, y es definición de miedo, es sensación de angustia provocada por un miedo real o imaginario, recelo o opresión que alguien tiene de que le suceda algo contrario a lo que desea. Aparte de la definición, también como brebaje cultural es importante que sepan que el miedo es parte de la biología humana. El miedo se encuentra en la región del cerebro llamada amígdala, entonces ahí es donde se genera todo nuestro sistema linfático. Entonces, digamos que de entrada, cuando todos los seres humanos e incluso los animales nacen, tienen ya en su genética esta parte de miedo, ¿no? Entonces, es muy importante porque al final del día, como muchas cosas, los humanos somos perfectos, los animales, la naturaleza, a veces cuando nos detenemos un poco a observar y nos damos cuenta de la perfección y la razón de ser que tienen las cosas en la naturaleza, los animales, y en nosotros como humanos, el miedo tiene una razón de ser. O sea, no deberíamos de tenerle miedo al miedo, pero, o sea, es como algo contradictorio, porque al final del día yo creo que el miedo, no creo, el miedo es como algo que nos va a proteger, si lo sabes canalizar bien y si lo sabes utilizar como una buena herramienta, el miedo te va a provocar un beneficio lejos de algo contrario. Obviamente, pues de ahí surgen muchas cosas como otro tipo de sentimientos, pero en sí la emoción del miedo es algo que nos protege como seres humanos, ¿no? Por supervivencia es algo que todos tenemos el miedo. Y aquí me gustaría mucho hacerte una pregunta, María, a ti y a todos nuestros radioescuchas. ¿En qué situaciones consideras o consideran que han tenido miedo, que han sentido miedo? Considerando que el miedo se manifiesta de muchas maneras, en un sentido fisiológico, corporal o conductual. No sé, o sea, tú en qué, ahorita que te tengo face to face, ¿en qué situaciones consideras que has sentido miedo, María? Pues fíjate que no es tanto, o sea, al principio yo no sabía que era miedo, o sea, sentí algo en mi cuerpo pero yo no identificaba que era por miedo, ¿no? Digo, he tenido experiencias distintas laborales, más personales, ¿no? De relaciones, con proyectos, pero creo que lo que más se me pudiera ahorita, o sea, recordar es, no sé, por ejemplo, un negocio, ¿no? O sea, tienes miedo a fracasar. O sea, el hecho de que tengas un ahorro y digas, voy a poner voy a poner un negocio más allá de mi propio trabajo formal, voy a poner este negocio, híjole, si me va mal y si lo que compro lo voy a tener que volver a vender porque no salió bien el negocio. Y creo que ese tipo de cosas te da miedo al fracaso, o sea, porque es lo que comentábamos, ¿no? Yo estaba en una comida, estaba desayunando con mi familia y me acuerdo que mi hermana le dice a mi mamá, híjole, es que María va a emprender un negocio, ¿no? Y lo primero que mi familia dijo, ¿cómo? Pero pues tienes que darte cuenta de lo que vas a hacer, igual y si no te sale, y
y cómo es que vas a dejar tu trabajo y cómo esto. Entonces me empezaron como a bombardear de cosas y yo dije, a ver, no, calma. O sea, me gustaría que en lugar de que me apoyaran y que me dijeran, no, sí, María, pues échale ganas, lo que necesites, aquí estamos. Mira, ya a mí se me ocurre esto. Pero yo lo expresé, le digo, oigan, en lugar de que me den como un aliciente, me hacen que me sienta más mal, porque si de por sí yo tengo un miedo o tengo miedo a fracasar en un negocio porque tengo un dinero ahorrado y quiero invertir en algo porque seguramente el trabajo en donde estoy pues no es seguro, y con esos comentarios es a lo que voy, la presión social que sientes de tu familia, deja ya de ti misma, ¿no? Que hay cosas que en tu cabeza que son como vocecitas que te dices, y si no la armas, y si al final tu negocio no tiene clientes, o sea, estás pensando mil cosas. Ahorita lo que tú comentaste, que la definición de miedo, y hablabas sobre un miedo, comentaste dos palabras, hay un miedo imaginario y un miedo real. O sea, mi imaginario es que ni siquiera ya había hecho el negocio, yo estaba pensando que iba a fracasar y toda mi familia me estaba diciendo, y si no esto, y si no el otro, y ¿cómo vas a poner este negocio si tú tienes una carrera, si te has dedicado mucho tiempo a esto? Y yo me empecé como que a preocupar, ¿no? Entonces, creo que eso es en este momento el miedo a emprender un nuevo negocio. Eso es lo que en particular es como la parte, o sea, como más la parte emocional y más la parte de la emoción del miedo. O sea, porque es muy importante, considero, desde mi experiencia, que sepamos identificar cuando lo normal, por así decirlo, cuando tienes un miedo. Por ejemplo, hay veces que las gesticulaciones faciales, cuando, no sé, cuando abres los ojos porque es como de, no sé, o sea, esa emoción, a veces empiezas a sudar o incluso tienes taquicardia, o sea, ese tipo de, esos son como detonadores que te indican que estás teniendo miedo. El paralizarte, incluso el no saber qué hacer, la dilatación, la dilatación de las pupilas. Y algo también muy importante es que nosotros comenzamos a segregar cortisol y adrenalina. Entonces, en cierta medida, eso es algo, por así decirlo, bueno. ¿Por qué? Porque te ayudan a poder reaccionar. O sea, como estado de alerta o algo así. Como un estado de alerta. Sí, es como, sí, te hacen reaccionar. Cuando ya es algo malo, es cuando ya estás en un estado constante generando cortisol y adrenalina. ¿Por qué? Porque tu cuerpo y todo, tú estás estresado constantemente. Pero cuando es en la dosis, por así decirlo, correcta, es como si pusieras una alarma, un detector de incendios, está tranquilo, o sea, está en silencio. ¿Qué pasa si empieza a recibir humo? Pues la alarma se activa. ¿Por qué? Porque hay un peligro, ¿no? O sea, ¿el peligro a qué? A que algo se incendie. Aquí ese digamos que ese es la emoción del miedo, es como un ejemplo, es lo que nos va a hacer reaccionar ante las situaciones que estemos enfrentando, dependiendo cada situación por la que estemos atravesando, ¿no? Entonces, aquí lo importante es cómo vamos a actuar, cómo vamos a actuar ante ese detonador de miedo, ¿no? Puedes quedarte paralizado y pues no hacer nada y morir ahí quemado, o puedes reaccionar, pues no sé, salirte, hablarle a los bomberos, apagar el fuego a tiempo y salvarte y salvar a lo demás. Pero eso es lo que hace la diferencia de cómo reaccionamos ante el miedo y estos foquitos que nos indican que estamos en una situación en la que tenemos que salvarnos. O sea, por eso te digo, la emoción del miedo es algo que te protege. Sí, lo identificamos a tiempo y tenemos todos estos puntos que te mencioné anteriormente, que es como sentir dilatación, sudoración, porque, por ejemplo, hay muchas personas que tienen miedo a hablar en público. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a sudar, tal vez, ¿no? A tener palpitaciones más rápidas. Eso es como porque es algo que te está provocando miedo.
¿no? Pero bueno, ya sales al escenario, hablas, lo que sea, y ya te empiezas a relajar porque estás enfrentando ese momento, ¿no? Entonces, cuando ya se hace algo permanente, constante todo el tiempo, es cuando ya hay que tener cuidado porque se pueden generar otro tipo de emociones, otro tipo de sentimientos, y pues bueno, se van desencadenando más cosas. Ojo, es súper importante esto que les estamos mencionando porque también es necesario identificar ciertas emociones cuando nosotros vamos sintiendo miedo, cuando tomamos una decisión o cuando nos enfrentamos a una situación. Hay 6 cosas importantes. Cuando nosotros sentimos miedo, podemos sentirnos muchas veces humillados, ¿no? Ya voy a dar un ejemplo de cada cosa que le estoy diciendo. Podemos sentirnos humillados, nos podemos sentir rechazados, nos podemos sentir sumisos, nos podemos sentir inseguros o inseguras, o nos podemos sentir ansiosos y asustados, ¿no? Cuando yo hablo de que podemos sentirnos, cuando tomamos una decisión o nos enfrentamos a una situación distinta, diversa, nos podemos sentir humillados, es decir, que a lo mejor me siento ridiculizado o me siento que no me respetan. Y cuando nos sentimos rechazados, puede ser que a lo mejor nos podemos sentir como relegados, como que no somos tomados en cuenta. Y todo este tipo de emociones que estamos sintiendo nos producen miedo, inseguridad, el ejemplo que decía Lau, cuando yo me enfrento a un público y me dicen que tengo que hablar, pues me siento inseguro, porque además me da miedo. A lo mejor no me siento con la capacidad, etcétera, o asustado, me siento preocupado, agobiado. Todas estas emociones y estos adjetivos que yo voy experimentando en mi cuerpo con cada decisión y con cada situación que voy enfrentando en mi vida implica un miedo, y es importante que nosotros podamos identificar esas emociones. Que si nos sentimos humillados, rechazados, sumisos, inseguros, ansiosos o asustados. Entonces, pues los que nos están escuchando y viendo en este momento, vayan pensando en qué situación se han sentido así. Y hacemos una pausa. En un momento regresamos. Esto es Voz en Alto Radio y nuestro programa el día de hoy es Zona de Confort, Miedo al Cambio. Así es que regresamos. Esto es Voz en Alto Radio y bueno, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, y bueno, tener interacción. Y en un momento regresamos para leer todos los comentarios que nos están escribiendo.
Ya regresemos a su programa Voz en Alto Radio, conectándome con otros, Insurrección Emocional, y el programa del día de hoy lo titulamos Zona de Confort, Miedo al Cambio. Así es que regresamos. Les agradezco a todos aquellos que nos están escribiendo, de verdad, muchísimas gracias. Y ahorita leemos y platicamos y comentamos. Lau, ¿quieres leer los comentarios de los que nos están escuchando y viendo? Claro, hola María. Un saludo para María Mota. Gracias por escucharnos. Y aquí nos hacen una pregunta, Rodrigo González. Hola, excelente programa. Soy Rodrigo. Una pregunta, ¿cómo lograr un equilibrio entre el exterior e interior? Porque a veces tenemos dinero, pero quiero comprar algo caro por sentirme que no lo merezco y por miedo a que me critiquen. Bueno, ahí yo considero que siempre se trata mucho, creo que de amor propio, o sea, como se los decimos en el principio del programa, no somos especialistas en esto, pero yo creo que habla mucho de nuestra seguridad y el aceptarnos como somos y recordar siempre que algo material no te da el valor de ser alguien, ¿no? Lo que realmente te da el valor es lo que eres como ser humano. Y si te quieres comprar algo caro o algo que no sea caro, pues es lo que a ti te haga sentir bien. Piensa en ti, no tanto en los demás, ¿no? Pero creo que considero, no sé, desde mi opinión, desde mi punto de vista, que sí es importante a veces, pues no sé, tomar terapia. Yo siempre recomendaré 1000 veces ir a terapia. Yo creo que eso nos ayuda mucho cuando estamos un poquito perdidos en el camino, cuando tenemos algunas inseguridades. Creo que siempre el tomar terapia y el trabajar en nosotros mismos nos ayudará a tener, pues sí, a no necesitar precisamente que los demás nos acepten. Habla más algo de lo que nosotros somos, ¿no? Yo le contestaría a Rodrigo, si tienes varo y si tienes el dinero, pues cómpratelo. Si te cuesta 1000, 2000, 3000, pues para eso trabajas, ¿no? Ya si te quedas, ya si dices, es que no tengo tanto dinero y pues me lo quiero que comprar, pues no, obviamente, ¿no? Pero es parte importante de eso, ok, lo trabajo para eso, para comprarme, para darme mis propios lujos, pues bueno, cómpratelo. Y si alguien te critica por si te costó muy caro, que eso no te importe. Sí, pues sí, o sea, realmente, como te dije, si es caro o barato, realmente a quien va a hacer sentir bien eso es a ti, ¿no? O sea, y como dice María, si tienes el dinero, pues adelante. Adelante, date. ¿No? Date. Y bueno, otro comentario es, tanto el miedo como el estrés son buenos cuando aprendemos a canalizarlo para resolver ciertas situaciones personales o laborales, pero cuando no aprendemos a reaccionar ante estas situaciones provoca afecciones físicas, psicológicas y emocionales. Este comentario lo hizo Andrés Landeta. Y bueno, eso es lo que tenemos hasta ahorita. Y sí, coincido con él, con Andrés, que pues si no sabes canalizar bien tus emociones, yo creo que en determinado momento, en mi experiencia personal, sí, cuando no trabajas esas emociones, cuando no las sabes enfrentar a tiempo, te provocan problemas y emociones no sanas, insanas. Entonces sí, es importante. Creo que es importante cada decisión que tomemos, independientemente si tenemos miedo o no, es una decisión que te tiene que hacer feliz a ti, no a los demás, ¿no? O sea, es algo que te tiene que llenar espiritualmente, emocionalmente, y si lo haces, hazlo con miedo y punto. Creo que tres áreas en las que los seres humanos, nosotros como personas, tenemos un mayor problema o son situaciones que nos enfrentan más miedo, son tres cosas. La primera es miedo a cambiar de trabajo,
que esa es una súper importante. 2, miedo a una nueva relación. Y 3, miedo a iniciar un nuevo proyecto. Y cuando me refiero a un nuevo proyecto, puede ser desde un negocio, desde un changarro, y el proyecto también un proyecto se trata también de ti mismo, es decir, mi nuevo proyecto ahora es trabajar en mí mismo y es válido. Mi nuevo proyecto de hoy no es invertir en un negocio, es invertir en mí misma. Eso también hablamos de un nuevo proyecto, ¿no? Empezar una nueva vida. También un nuevo proyecto puede ser ir a terapia, en donde todos tus amigos te dicen, bueno, pues no vayas, trata de solucionar tus propias, plática con tu almohada, plática con tu mamá, con tu amiga, pero no vayas a terapia porque no estás loca. Bueno, pues no, o sea, si te dicen loca, pues que te digan loca. Ok, también un propio proyecto es iniciar un viaje, un nuevo viaje. También tiene que ver, un nuevo proyecto también es iniciar una propia vida fuera de tu casa, es decir, las primeras veces que te sales de la casa de tus papás, si quieres iniciar una nueva vida en una nueva casa, en un nuevo departamento. También un nuevo proyecto tiene que ver con que quiero conocer muchas parejas. Date, si quieres abrir Bumble, Tinder, órale, ese es tu nuevo proyecto, órale. Si quieres abrir OnlyFans, también, si tu nuevo proyecto, pues hazlo con miedo, pero aviéntate, ¿no? O sea, estas 3 cosas que les estoy diciendo son en las situaciones más frecuentemente que nosotros tomamos decisiones. Y quisiera empezar por la primera, ¿no? Yo les voy a platicar y Laura les vamos a platicar un poco de lo que nosotros hemos pasado y lo que hemos como vivido. Y también me gustaría que ustedes lo platicaran y nos escribieran para comentarnos, ¿no? Cuando nosotros tenemos miedo al trabajo, miedo de cambiar en trabajo, significa que en el que estamos, pues ya no estamos a gusto, evidentemente, porque si no, no pensáramos en cambiarnos, ¿no? A lo mejor ya la situación del estrés, el agobio, la ansiedad, o que no te sientes como valorado, no te sientes respetado, sientes que ya no, tu lugar no es ahí. Me decía una psicóloga, María, no puedes curarte en el mismo lugar donde te enfermaste, tienes que salir. Y evidentemente, yo no puedo mejorar un ambiente en mi trabajo cuando desde el principio ya las cosas no están funcionando, cuando ya el ambiente es tóxico, ¿no? O sea, ya no te llevas bien con tus compañeros, ya no te llevas bien con tu jefe y ya es el momento, o a lo mejor ya te sientes estancado, cuando dices, ya estoy en mi zona de confort, ya aprendí lo que tenía que aprender, ya o sea, ya todas las cosas que hago ya son mecánicas, ya sé que si se resuelva, ya sé cómo resolver un problema, ya no representa ningún reto ni ningún desafío estar en el lugar en el que estás, en el cargo que tienes. Entonces, es cuando tú dices, tengo que cambiar de trabajo. Pero ¿qué nos enfrentamos cuando queremos cambiar de trabajo? En primera, que a lo mejor cuando tienes esos pensamientos de cambiar de trabajo, pues a lo mejor ya tienes 40, ya tienes 50, y dices, no, ¿cómo? O sea, también la zona de confort es pensar, tengo una seguridad económica, aquí ya es algo seguro cada 15 días. Entonces dices, pues como para qué me cambio, ¿no? Pero también dices, bueno, ya no quiero estar aquí y yo tengo miedo de iniciar un nuevo trabajo, pero tengo miedo que a lo mejor ya no me contraten porque ya estoy grande, porque a lo mejor mis hijos dependen de mí, porque a lo mejor no tengo un marido, o a lo mejor ya tengo tantos años en esa empresa que tengo 20, 30 años y cómo es posible que a lo mejor esté en otro trabajo, o a lo mejor ya no quiero saber de trabajo de nada, ya quiero ser mi propia jefa, mi propia patrona, y ya mandas al diablo todo tu trabajo y quieres invertir en un changarro. Fíjate que yo estaba viendo unos videos y estaba escuchando algunos comentarios que decían, híjole, ¿cómo es posible que hayas renunciado a tu trabajo? Tú que tienes una carrera, tú que fuiste una ejecutiva súper importante, que trabajaste en el banco súper importante, que tuviste un cargo muy importante en gobierno, que eras la mejor, que viajabas y quieres abrir un changarro. ¿Cómo es posible? Y entonces es cuando hay esta presión social de implementar tu propio negocio, ¿no? Entonces, el miedo de iniciar de cero, implica muchísimas cosas. Justamente
salir de tu zona de confort, ¿no? Y también te da miedo equivocarte y también te da miedo a fallar, a cometer errores, pero ¿cómo apagas esa mentalidad o cómo apagas esas voces, no solamente interiores, que tú misma te estás criticando todo el tiempo, sino cómo apagas esas voces que están al exterior, que el compañero decía, ¿no? Que están al exterior. Creo que hay muchas situaciones. Fíjate que yo estoy implementando, estoy haciendo un negocio y sí me da mucho miedo fracasar y que a lo mejor lo que yo invierta a lo mejor se tira a la basura, pero dije, no hay bronca, yo lo voy a hacer y no me importa y hasta donde dé, ¿no? Creo que también eso es importante hablarlo y reconocer y decir, sí, el hecho de que estés en un trabajo en donde digas, tengo una quincena donde cobro, que ya sé lo que voy a cobrar, pero a veces apagamos nuestros sueños. Yo siempre he pensado, Lau, y yo a veces nos ponemos a pensar, ¿realmente es el trabajo que quiero? ¿Realmente es el trabajo que me quiero dedicar toda mi vida? Y un momento yo reflexioné y dije, el trabajo, ¿cómo me doy cuenta que el trabajo en el que estoy va a ser lo máximo? Yo identifiqué algo. Esto, si es algo que me llena y que me apasiona, lo voy a hacer sin que me paguen. Y fue cuando descubrí que ese trabajo en donde yo estaba lo podría hacer toda mi vida, aunque no me pagaran. Y me di cuenta que esa era mi pasión. Y cuando hay un trabajo en donde ya no te representa alegría, en donde te levantas con ganas, que te levantes, híjole, y quiero hacer este proyecto y quiero hacer esto, ya no es y te tienes que mover. ¿Cómo ves tú? Sí, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que creo que es muy importante y desde mi experiencia, saber que si fracasaste es porque lo intentaste. Y yo creo que esa es parte del éxito de todos los seres humanos y de muchas personas que son exitosas en diferentes rubros. Creo que muchos de ellos, en mi experiencia, también he tenido muchos fracasos, pero creo que lo más importante, como todo, siempre aprender. Y como lo decía en un principio, lo importante es cómo reaccionas ante cada situación en la que te enfrentas, porque evidentemente si hablamos en la naturaleza, muchos animales tienen miedo que les permite escapar de los depredadores, ¿no? No sé, una cebra, un venado, cuando tienen miedo, pues se les activa su amígdala y es porque viene el león o el tigre o la pantera y que se los quiere comer. Obviamente se activa el miedo y se pueden salvar, ¿no? Entonces, realmente creo que lo más importante es cómo reaccionas ante cada situación que estés atravesando. Y también es muy importante saber que los miedos no se heredan, los miedos se enseñan, o sea, por biología, por naturaleza, nosotros tenemos esta emoción del miedo, pero lo importante es cómo lo vas trabajando a través de toda tu vida, ¿no? O sea, los miedos son aprendidos. Hay veces que dicen, y ayer te lo comentaba, ay, el niño es miedoso igual que su papá. Ah, eso es algo que aprendió del papá. Como la piñata se parece a su papá. Sí, lo aprendes del papá, no es porque tú ya hayas nacido genéticamente con ese miedo, es algo que aprendiste y los miedos finalmente es algo que aprendemos socialmente, culturalmente, dependiendo del entorno en el que estemos. Vamos, y esto es también muy importante porque ahora que pues me estuve documentando más desde mi experiencia, desde las cosas que he escuchado pues a lo largo de mi vida, con mi psicóloga incluso, lo realmente importante es transmitirle la seguridad desde que eres pequeño, porque naces con la emoción del miedo, que es algo que tenemos por genética, ¿no? Es una emoción que tienen los seres humanos, animales, por sobrevivencia. A los 4 años, los seres humanos empiezan a identificar esas emociones
Y en la adolescencia es cuando se enfatizan más esas emociones. Y en teoría, en la edad adulta es cuando ya sabemos manejar ese tipo de emociones, que es lo que conocemos ahorita como inteligencia emocional. Entonces yo creo que a veces a muchos nos hace falta seguir trabajando en esa inteligencia emocional precisamente para saber enfrentar estas situaciones que presentamos en el día a día, ¿no? Porque como bien dices, el día que ya solamente te levantas por ir a trabajar sin una emoción, sin que te apasione lo que haces, es cuando yo creo que pocas veces nos hacemos la pregunta, esto nos emociona. Yo creo que a veces, incluso estando en esa incomodidad, no nos hacemos la pregunta precisamente porque estamos en una zona de confort, llámese trabajo, llámese pareja, llámese lo que, o sea, incluso el trabajar contigo mismo, a veces estás tan cómodo con tu emoción, incluso que aunque esa emoción no sea una emoción sana, prefieres quedarte así que descubrir, porque a veces el trabajar contigo mismo en un proceso psicológico es descubrir cosas que te incomodan, que te duelen, que van saliendo heridas, pero al final del día es parte de esa evolución y ese conocer eso, ¿no? Ahora estoy como pensando, como cuando vas a los grupos de AA, cuando dicen, lo primero que tienes es reconocer que tienes una enfermedad, ¿no? Y si tú no reconoces que estás mal o que te estás sintiendo de tal manera, no puedes avanzar. Bueno, yo siento eso. Sí, pero a veces, hablando de miedo, a veces aunque la reconoces, prefieres quedarte así a buscar ayuda o a trabajar en esa. Entonces, hago mucho énfasis en esto de qué es lo que vas a hacer, porque el miedo te puede provocar muchas reacciones. Huida, el huir, el luchar contra esa emoción o el paralizarte. Ahí, yo creo que eso es muy determinante en cada una de las decisiones que tengas a través del miedo. Te paralizas, la enfrentas o te vas. Es como, por ejemplo, muchas veces dices, ay, pues tengo esta pareja, ¿no? Mi novio o mi esposo o mi amigo incluso. Es una relación insana, ¿no? Pero dices, bueno, pues prefiero claro, que buscar o que dejarlo y que ahora estar sola. No sé, o sea, ¿qué haces? Miedo a estar sola. Miedo a estar sola o miedo a volver a conocer a alguien o miedo, o sea, exacto. O si estás mal hablando ya de ti, de tu ser, de tu alma, de todo lo que implica tu ser, el iniciar un proceso terapéutico te da miedo. Entonces, tienes dos opciones, o permanecer mal, o inmóvil, o sea, no. Exacto, pues porque pues ya, pues así soy, o realmente busco ayuda, trabajo en mí, crezco, todo cambio, yo creo que todo cambio, todo miedo al cambio es porque, pues precisamente no, es miedo a lo desconocido, a la incertidumbre, pero yo creo y sí, en mis experiencias, siempre hay algo mejor. Y al final siempre, todo lo anterior siempre me ha enseñado algo bueno, algo, no sé, por ejemplo, recuerdo que antes de la pandemia, en el 2019, yo quería salir de viaje, ¿no? Me quería ir, quería conocer Irlanda y Escocia específicamente. No me animaba porque pues nadie podía ir conmigo, porque evidentemente no, y además pues estaba consciente que no era algo barato porque bueno, ya comprar un vuelo para ir del otro lado del mundo, ya estás hablando que cambias tu moneda de pesos a euros, o sea, sí implicaba muchas cosas, tanto un esfuerzo económico y pues también obviamente a muchas personas, a muchas de mis amigas
el hecho de pedir vacaciones en su trabajo, pues también se complicaba porque normalmente pues no tienes tantos días de vacaciones. Entonces, un día dije, bueno, yo me voy a ir, compré mi vuelo. Recuerdo perfectamente que lo compré un año antes, o sea, lo compré en febrero y mi vuelo salía en noviembre. Y ya fui planeando lo que iba a hacer y todo. Tenía mucho miedo porque era un viaje que hice sola, o que yo sabía que ya lo iba a hacer sola porque nadie venía conmigo. Sumado a eso, pues no hablaba absolutamente nada de inglés y bueno, tenía miedo, ¿no? Pero dije, no, lo que decías tú al principio del programa, es como saber que existe ese miedo de hacer las cosas, pero te avientas y lo haces y lo enfrentas, ¿no? Y yo creo que en mi caso muy particular ha sido de las mejores experiencias de mi vida porque tenía mucho miedo de viajar sola, hablando también en el contexto desafortunadamente que tenemos aquí, en el contexto cultural que tenemos en nuestro país, en Latinoamérica, Centroamérica, etcétera, problemas de seguridad, que la inseguridad existe en todo el mundo, en diferentes niveles, pero vienes como de que un país en México es hermoso, lo amo, me encanta, pero tenemos un problema de inseguridad, esa es la realidad. Entonces, pues vas con ese miedo al otro lado del mundo donde ni siquiera hablan el mismo idioma que tú. Entonces, es cómo reaccionas ante diversas situaciones que se te van presentando. Por ejemplo, yo me perdí en el aeropuerto de Londres, ¿no? O sea, hubiera sido en el aeropuerto de España, bueno, hablan el mismo idioma que yo, pero me perdí en el aeropuerto de Londres. Tenía mucho miedo, o sea, tenía miedo y estaba angustiada porque dije, voy a perder el Airbnb, me voy a perder, o sea, pasaron mil preocupaciones por mi cabeza en un minuto. Tenía mucho miedo, pero al mismo tiempo pensé, dije, no te puedes poner a llorar, Laura, tienes que reaccionar, busca ayuda. Y afortunadamente encontré, porque aparte era un día que inhábil, o sea que pues nadie estaba activo en el aeropuerto. O sea, yo llegué al aeropuerto y dije, bueno, inmigración o sea, no habían absolutamente nadie. Entonces ya encontré ahí a un chavo que en una de las tiendas, no, era de una de las tiendas de ahí y él me ayudó. Y bueno, total que pude resolver esa situación en ese momento y creo que aprendí mucho de lo que yo puedo resolver y de las cosas que puedo hacer a pesar de, no a pesar, porque al contrario, creo que al estar sola aprendí muchísimo de mí y fue algo que me daba mucho miedo en el principio. Y creo que ha sido de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. He tenido otros viajes también increíbles, maravillosos, pero este primero en el cual estuve sola, en el cual me salí completamente de mi zona de confort, o sea, ni siquiera estaba en mi país, o sea, estaba del otro lado del mundo, en un país donde ni siquiera hablaban mi idioma, donde yo no sabía el idioma de los países en los que estaba, pero pude reaccionar, o sea, ese instinto de sobrevivencia, ese instinto de, a ver, no, reacciona, tienes que resolver, ahorita no puedes ponerte a llorar, y realmente yo creo que las veces que llegué a llorar estando en ese viaje fue porque iba a dejar esos lugares donde me sentía maravillada de lo que estaba viendo, de las personas que conocí, descubrí que había gente muy buena y fue algo muy bonito. Entonces yo creo que el miedo para mí en muchas situaciones de mi vida y en este ejemplo que les digo ha sido algo que me ha impulsado a crecer, a intentarlo, a resolver y sobre todo a confiar en mí. Entonces yo creo que hay dos opciones siempre cuando tienes miedo, el paralizarte o el realmente actuar ante la situación que estés viviendo.
Oigan, pues ya estamos cerrando este segundo bloque, vamos a un corte, regresamos, esto es Voz en Alto Radio, ya vamos a finalizar en nuestro último bloque, estamos platicando sobre la zona de confort, el miedo al cambio, el miedo al cambio implica muchas decisiones en nuestra vida, ya platicamos sobre el miedo a cambiar de trabajo, y vamos a regresar con hablar sobre el miedo a una nueva relación. ¿Cuántos de nosotros hemos terminado relaciones muy largas de 7, 8, 9 años o a lo mejor de 3, 4 meses y no estamos preparados para iniciar una nueva relación? Y eso implica que muchos de nosotros, aunque la persona nos guste, aunque la persona nos trate súper bien, aunque nos sentamos muy bien en una relación, pero hay un miedo, hay algo que no nos deja estar bien y muchas veces huimos o terminamos esa relación, no tanto porque la suframos, sino porque estamos experimentando cosas. Y lo que comentaba el que nos escribió en un momento es que a veces nos sentimos tan poco merecedores de ese amor que preferimos no sentir y preferimos huir. ¿Por qué nos sentimos tan poco merecedores? Porque hubo relaciones anteriores, incluso las relaciones familiares, nos hacen sentir poca cosa, nos hace sentir insignificante, porque a veces creemos que no merecemos ese cariño, creemos que no merecemos ese amor, creemos que no merecemos esa persona que nos trata tan bien que dices, ¿qué onda? Pues, o sea, no peleo, todo está súper bien y eso hasta te sorprende, porque muchos de nosotros hemos vivido en contextos de violencia, en contextos muy complejos que cuando somos felices y experimentamos nuevas relaciones preferimos huir porque nos sentimos diferentes. Entonces, regresamos, ustedes tienen una experiencia así, escríbanos. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram como Voz en Alto Radio. Regresamos en un momento. Pues ya regresamos, esto es Voz en Alto Radio, conectándome con otros, Insurrección Emocional. Y el programa de hoy lo hemos titulado Zona de Confort, el miedo al cambio. ¿Y quiénes de nosotros no hemos experimentado diversas situaciones y decisiones que enfrentamos a la vez cuando hay un miedo? Y habíamos comentado que el miedo a veces te puede paralizar, pero también muchas veces el miedo te puede impulsar a tomar decisiones que van a dar un giro totalmente a nuestras vidas. Entonces,
estábamos hablando de 3 áreas muy importantes en las que los seres humanos y en las que cada uno de nosotros nos hemos enfrentado más. Es miedo a cambiar de trabajo, que ya lo platicamos en el bloque pasado, y ahorita estamos hablando un poco sobre este miedo de iniciar una nueva relación, y evidentemente nos da mucho miedo porque en las relaciones que hemos tenido anteriormente o hemos salido muy lastimados, y lo que a veces produce en nosotros es tener cierta incertidumbre a esta nueva relación, a lo que acontece, y simplemente o sencillamente pues no quieres tener ninguna relación porque a lo mejor tienes miedo a volverte a sentir de esa manera, ¿no? Entonces, creo que yo siempre he pensado, yo no lo había visto hasta ahora. Creo que siento que las relaciones de pareja, que todas tus relaciones pasadas son maestros en tu vida. Y yo siempre hablo que la pedagogía, que el amor es una pedagogía. ¿Y a qué voy con esto? Que todo el tiempo estás enseñando y te están enseñando, y es un ejercicio de retroalimentación. Hay veces que en las relaciones aprendes muchas cosas de la otra persona, buenas y malas, y aprendes cosas buenas que dices, wow, me gustaría que esto que aprendí bueno, lo voy a hacer en la siguiente relación, o esto no me gustó y no lo voy a hacer con la próxima pareja que yo tenga. Y por eso siempre he pensado que todos vivimos experiencias diferentes, y esta es la pedagogía del amor, que todo el tiempo te estás reconstruyendo, y eso es muy importante, ¿no? Creo que a veces en algún momento pensamos, ya no voy a amar y ya me va a valer y ya voy a tener muchísimas parejas y ya no me voy a comprometer con nadie y vale madre la vida, etcétera. Pero creo que es importante nunca dejar de amar. Creo que, no sé, siento que a veces te tienes que dar una nueva oportunidad de amar, una nueva oportunidad de conocer. Y yo a veces decía, ay, no, ya voy a ser una hija de la no sé qué con no sé quién. Y después yo me pongo a pensar, no, es que yo no puedo ser así porque mi propia esencia, mi propia forma de ser no es así con las personas, ¿no? Y creo que lo importante que tenemos que hacer es enfrentarnos a esas situaciones, enfrentarnos a esas relaciones y abrirte. Dicen que uno vibra de la misma manera que la otra persona. Y a veces cuando estás en una relación no te das cuenta que hay tensión, ¿no? Como cuando alguien te dice algo bonito y dices, sí, ajá. Porque ya cuando estás en una nueva relación y ya te lastimaron, como que ya tienes como más precaución, ¿no? Digo, todo el mundo tenemos que tener precauciones en nuevas relaciones porque vas conociendo a las personas, pero tampoco tienes que estar como a la defensiva, ¿sabes? Porque tienes que también dejar fluir, porque el hecho de que a veces pongas muchas barreras, eso también implica que la gente no se acerque a ti, ¿no? Pero como pones barreras, es como que tu corazón es un bloque de hielo, ¿no? Y es un roble en donde dices, ya no, nadie me va a volver a lastimar, pero creo que es importante abrirnos a estas experiencias. No es sencillo terminar una relación, y una relación que pensabas que iba a durar y que al final las cosas no salieron como tú esperabas, pero creo que siempre tienes que abrirte a ese tipo de cosas y no tener miedo a estas nuevas relaciones. Bueno, eso es lo que yo he como experimentado, ¿no? En las relaciones que uno va teniendo en la vida. Lau, no sé si quieres leer los comentarios que tenemos. Sí. A ver. Yo creo que el dinero no es la solución, pero sí te resuelve ciertas cosas en la vida. Coincido con María, si tienes el dinero, dátelo. Solo no pierdas de vista que eso no es ni todo ni lo más importante. Esto lo dice Javo, nuestro compañero detrás de cámaras. Y pues sí, yo coincido mucho con él. El dinero no es lo más importante. Claro. Te ayuda a solucionar muchas cosas, pero no es lo primordial. Bueno, y pues bueno, vamos a hablar ahora sobre el miedo a iniciar un proyecto nuevo. Y estaba comentando un poco, ¿no? Los ejemplos que pudiéramos tener, ya sea miedo a iniciar un propio negocio,
o incluso también ir a terapia, también bajar de peso, ¿no? Nunca falta de que pues eres gordita de nacimiento y ya te vas a quedar así, dices, no, o sea, no es cierto, o sea, tú puedes experimentar muchas cosas con tu cuerpo, también incluso yo he conocido muchas familias que incluso te critican, ¿no? Vas como a la comida y a la cena, no, eso no puedo comer, ah, qué mamón eres, porque pues es que me estoy cuidando, no puedo comer lo que tú comes, ¿no? O sea, creo que es súper importante respetar las decisiones de las otras personas, ¿no? También incluso se tiene miedo a iniciar propios proyectos. O sea, también un proyecto puedes irte de viaje. Creo que Lau ya explicó su experiencia que tenía mucho miedo en iniciar ese viaje, pero al final dice, esta es la decisión y yo me voy a ir de viaje. Me vale gorro si no sé inglés. Al final los gringos vienen aquí, no saben español y uno quiere que hable inglés. No, dije, pues entonces Lau dijo, no importa, yo me voy. No sé, también irte de tu casa. Fíjense que quisiera comentarles algo. La primera que supo que me iba a ir de mi casa fue Lau, porque yo fue la primera que le marqué. Cuando yo me salí de mi casa, fue algo muy... Fíjate que eso no le he platicado, pero se los voy a platicar a todos los que nos escuchan. Así es que escúchenlo bien, ya no lo voy a repetir. Cuando yo me salí de mi casa, y fue una decisión, o sea, yo ya sabía que me tenía que salir, pero yo estaba haciendo como planes en la casa, vivía en la casa de mi mamá, y yo dije, no, y pues voy a arreglar el cuarto aquí, y voy a comprar esto acá, y le voy a hacer remodelaciones a la casa, obviamente casa que no era mía, que era casa de mi mamá, pero yo quería vivir cómodamente, ¿no? Hablando de la zona de confort. Yo quería vivir cómodamente, pues no pagaba renta, pues sí pagaba algunos servicios básicos en mi casa, hacía la despensa, vaya, ¿no? Y en algún momento dije, no, ya es necesario irme. O sea, no sé en qué momento, creo que fue un problema en mi casa, la verdad es que no me acuerdo exactamente. Y cuando yo me salí de mi casa, fui a terapia, fue un día jueves, me acuerdo perfectamente, fue un día jueves que tuve sesión con mi psicoanalista y estábamos platicando de cosas, ¿no? Que me quería ir y que tenía, pues, amigas que ya se habían ido, ¿no? Una de ellas que ya se había salido desde hace mucho tiempo, también de su casa. Y me dijo, ¿cuánto tiempo? Fíjense lo que me dijo mi psicoanalista, María, ¿cuánto tiempo más vas a salirte de tu casa o lo vas a pensar hasta que fallezca tu mamá? Y yo me quedé así como que, ¿o hasta qué momento? O sea, como que me preguntaba, ¿no? Y yo, me acuerdo que al otro día, que fue viernes, estuve checando departamentos así en internet y todo eso. Y justamente fue el día viernes, el sábado conseguí varias citas, me acuerdo que viví con unas roomie, que por cierto adoro y las saludo por este medio. Me salí de mi casa, el día viernes conseguí departamento, el día sábado lo fui a ver, me encantó, conocí a las niñas con las que yo iba a vivir, y el día martes ya estaba firmando contrato para irme, ¿no? Y en eso yo sentía como mucha emoción, ¿no? Mucha emoción de irme, y de verdad lo narro con mucha melancolía, porque era una emoción de yo salirme de mi casa, ¿no? Porque decía, ya, no es que ya no estuviera a gusto, pero hay ciertos momentos en los que tienes que irte, ¿no? Me salí de mi casa, pero estaba súper emocionada y yo ya había hecho el contrato y se lo había mandado a un amigo que era abogado, etcétera, ¿no? De esas emociones de alegría, pasó a emociones súper negativas, ¿no? Me acuerdo que le marqué a Lau y le dije, Lau, me voy a salir de mi casa, pero me puse a llorar y le dije, es que tengo mucho miedo. Y el primer miedo que tuve fue quedarme sin trabajo. Y mi miedo era quedarme sin trabajo porque ¿cómo le iba a hacer para pagar la renta? ¿No? Y yo me creo que se lo dije a Lau. Y se lo dije a otra amiga. Dice, güey, si te quedas sin varo, pues te vienes a quedar a mi casa o te presto, ¿no? Y lo primero fue, dije, ok, literalmente, me salí sin muebles. Solo me acuerdo que había comprado una cama y el colchón bien padre y todo eso. Se lo dejé a mi mamá. Literalmente me salí con mi ropa, no me salí con absolutamente nada, compré todo desde cero, me acuerdo que ese día me había comprado muchas cosas y ya no tenía nada porque todo lo que ahorré lo pagué para la renta, para los muebles, etcétera.
que tampoco compré muchas cosas porque iba a ser en una casa que ya tenía muebles. Y fue una situación súper frustrante porque ese primer día que me quedé fuera de mi casa, dije, mamá, te extraño, y me puse a llorar, ya sabes. Pero algo que me dijo Lau y que yo no había entendido, me dijo, es que creo que tú puedes, porque ya eres una mujer súper independiente, ya haces muchísimas cosas, ya no dependes de tus papás, ya haces esto, haces lo otro, tú ya te mueves, y yo no lo había entendido. Es decir, todo lo que ya hacía en la casa de mis papás era como si yo viviera sola, solo que ya era salirte de esa casa, de esas cuatro paredes, que ya tú ibas a formar una nueva familia, que eras tú misma, ¿no? Y era súper padre cuando yo me fui, porque sí tenía mucho miedo de quedarme sin trabajo. Mucha de mi familia no les gustó que me haya ido, porque ellos esperaban que yo me casara y tuviera hijos y me saliera pues, con alguien, ¿no? Pero para mí representó, dije, me voy. En una semana hice todo y yo a la otra semana ya estaba fuera de mi casa, ¿no? Y ahora creo que, creo que me arrepiento ahora, Lau, de no haber tomado la decisión antes. Creo que, creo que no la tomé porque yo tuve mucho miedo a qué dirá mi familia, mucho miedo a quedarme sin trabajo, a no tener una buena posición económica para pagar una renta, pero la verdad es que gracias a Dios he tenido trabajo. Y ahora creo que, el nuevo proyecto no solamente fue mi casa, salirme de ese nuevo proyecto, sino también trabajar en mí mismo, ¿no? Y creo que eso fue súper importante que yo pasé esa situación. Ahora estoy iniciando otro proyecto de viajar sola, que lo platicaba ayer con Laura, dije, híjole, me da mucho miedo viajar sola porque pues sí lo he hecho, pero pues no lejos, ¿no? Y creo que son ese tipo de situaciones que tú tienes que pasar, que tú tienes que vivir, y no importa si te dan miedo, tienes que hacerlo. Yo no me pongo a pensar ahora, sí estar en una zona de confort, porque no es lo mismo eh, tener algo de dinero y pagar una renta, no pagar nada, porque vives en la casa de tus papás, ¿no? Pero creo que me ha dado otra visión totalmente diferente, y créeme que son de las decisiones que nunca me arrepiento de haberme ido. Mi mamá me sigue diciendo que regrese a su casa, evidentemente, ¿no? Pero, y las mamás siempre va a decir, esa es tu casa, pero me siento bien estando sola, viviendo sola, porque también asumes tus propias decisiones y las propias responsabilidades. Mucha gente que no vive sola, piensa, no sé, Laura, si a ti te pasó, pero la gente piensa que cuando tú vives sola haces fiestas en tu casa cada 8 días, que faltas. No, es un gran compromiso, eh, cocinarte a ti mismo, hacer de comer, este, hacer pues tus quehaceres, tener muy responsable, ¿no? O sea, sí tienes que trabajar para pagar tu renta y muchas cosas que tienes que hacerte cargo tú mismo. Ya no es como que, pues, tengo mucha hambre, pues veo que hizo mi mamá. No, ahora tú tienes que serte responsable de tus compras, de todo. Y de verdad, ese tipo de decisiones fueron muy complejas en inicio, pero es lo que les digo, a veces las decisiones que tomas las haces con miedo y después te das cuenta que esas decisiones fueron las mejores decisiones que pudiste haber tomado en tu vida. Y también aquí creo, Lupe, que las cosas pasan siempre en el momento que tienen que pasar. Siempre. O sea, porque no estábamos listos en ese momento, porque no sé. O sea, creo que las cosas pasan en el momento exacto. Y yo creo que, por ejemplo, en tu caso, que ya decidiste tomar la decisión de que ya decidiste vivir sola, irte de tu casa, lo hiciste en el momento en el que yo creo que incluso ya habías tenido un avance en el trabajo con tu terapeuta, con tu psicoanalista. Entonces, creo que siempre pasan en el momento que tienen que pasar. Muchas veces creo que nos podemos llegar a cuestionar lo hubiera hecho antes. Sí. Pero tal vez si lo hubieras hecho antes no tendrías, igual hubieras estado en otra etapa, lo hubieras enfrentado de otra manera, pero creo que lo vives en el momento en que puedes disfrutar o puedes aprender más de la situación en la en la que estás viviendo, llámese lo que sea, el vivir solas, bueno, el independizarte, el cambiar de trabajo, el
el aprender algo nuevo, el conocer nuevas parejas, o sea, nuevas personas en cuestión de una pareja. Creo que siempre pasa en el momento que tiene que pasar. Y lo más bonito, yo creo que eso es parte de los miedos que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Hay una infinidad de miedos, miedo, como dices, o sea, miedo a todo. Realmente, miedo existe. Pues en una zona de miedo. Quien no tenga miedo es porque no tiene amígdala. Creo que sí es algo, una característica, o sí es posible eso, pero son casos muy raros y al final son personas que muchas veces tienen problemas precisamente porque no tienen no tienen esta función que los hace regular y que los hace sentir miedo. O sea, aquí lo importante lo importante es saber que el miedo no es algo malo, siempre y cuando lo sepas manejar, ¿no? Entonces, al contrario, te puede llevar a muchas cosas muy importantes de tu vida. A mí, en lo personal, me ha llevado el miedo ha sido siempre, creo, un impulsor para avanzar y para hacer las cosas. Siempre hago las cosas así, incluso con miedo. Hay cosas que evidentemente ya no tengo miedo y no me dan miedo. ¿Por qué? Porque ya a través de la vida, a través de los años, de mis experiencias, los he vivido, y pues llega un punto en que ya no te dan miedo esas situaciones o las mismas cosas. Conforme vas creciendo, creo que vas teniendo otro tipo de miedos, pero también al mismo tiempo vas teniendo más herramientas para enfrentar esos nuevos miedos. Y yo creo que si todos podemos parpadear un poquito y ver o voltear un poco hacia todas las cosas que hemos vivido, podemos darnos cuenta de que hemos avanzado y que siempre podemos crecer e ir hacia adelante, ¿no? Y yo creo que la mayor, por decirlo de alguna forma, victoria de vencer los miedos es lo que hoy eres como persona, ¿no? Si has avanzado y si has crecido, pues es que lo estás haciendo bien, y si no, pues bueno, reflexiona un poco, ve en tu interior y checa y sé muy sincero en qué necesitas avanzar, y solamente no tengas miedo, o sea, utiliza ese miedo para impulsarte y avanzar. Oigan, pues estamos cerrando este programa. Yo quisiera agradecer a todos aquellos que tuvieron esta oportunidad de vernos y escucharnos a través de su programa, Voz en Alto Radio, y lo hemos titulado esta sección Conectándome con otros, Insurrección Emocional, y estamos platicando sobre el miedo y la zona de confort. Creo que yo quisiera hacer algunas conclusiones de este programa. Le agradezco a Laura haber sido partícipe en la conducción de este programa, y de Javo y de Leslie, que están ahí atrás en los controles para que se haga bien este programa. Pues los seguimos invitando para que nos sigan. Les agradezco, hemos aumentado los seguidores en Facebook considerablemente, así es que un aplauso para todos los que hacemos posible este programa. A Javier, a Leslie, que se acaba de incorporar, a Laura, que también se acaba de incorporar, y a todos los compañeros que nos ven, a todos los compañeros que siguen este programa, que siguen la sección de política, que también conduzco con Javier, esta sección de insurrección emocional, y otras secciones que seguramente les estaremos avisando. La verdad es que yo me siento súper contenta de poder transmitir, de poder conducir este programa con Laura y otras compañeras que se van a estar sumando. Y para concluir, este programa es: no te aferres, no te agarres, no dependas de algo que ya no te hace feliz. Cada escenario en donde estamos ya ha cumplido una misión, y es momento de reflexionar, como dice Lau, si ya tu misión concluyó y tienes que moverte y tienes que cambiar. A veces las decisiones no son sencillas. Cada decisión, como les comento, implica un cambio, y cada cambio implica miedo, porque a veces no sabes qué puede enfrentar, no sabes a qué te enfrentas, la incertidumbre es mucha, pero estoy completamente segura y lo creo firmemente que todo lo que nos espera es mejor que lo anterior.
Así es que, pues, inténtenlo, no importa si fracasen, no importa si fracasan, creo que el fracaso no es malo. Y yo siempre digo, güey, lo intenté, no se pudo, a lo que sigue, ¿no? Entonces, María, aquí me gustaría también cerrar contigo diciendo que es mejor decir, lo intenté y bueno, no pasó como quería o así, a decir si lo hubiera hecho o si lo hubiera intentado o sí. Entonces yo creo que lo mejor que puedes hacer siempre, que todos podemos hacer, es intentarlo. Caídas pueden haber muchas. Lo realmente importante es cómo te levantas ante esas caídas que tienes en la vida. Y la vida es un constante caerte, levantarte, caerte, levantarte. Entonces, tenemos todo. Mientras haya vida, es tal vez algo muy trivial. Mientras haya vida, hay una oportunidad y una posibilidad y hay esperanza. Y solo utiliza esos miedos que tenemos naturalmente, porque todos tenemos miedo, utilízalos para avanzar, claro, para crecer y realmente esa es la parte del éxito, el vencer todo aquello que parece imposible, ¿no? Que el miedo a cambiar, el miedo a intentar, inténtalo, es la mejor sensación que puedes tener, porque si lo intentas y sale bien, es algo que vas a disfrutar y que se va a quedar contigo toda la vida, ¿no? Entonces, inténtelo siempre, a pesar del miedo, inténtelo. Claro, creo que las mejores decisiones no son las que más son aprobadas por el resto, creo que las mejores decisiones no son las que más aplauden todos, sino las mejores decisiones son las que tú vas a decidir y son las que te van a permitir confiar en lo que tú hagas. Así es que, pues bueno, vivamos y tomamos decisiones con pasión y con amor y dediquémonos a lo que nos gusta hacer. Así es que, pues bueno, este fue su programa Voz en Alto Radio, conectándome con otros, Insurrección Emocional. Y el día de hoy hablamos sobre la zona de confort y el miedo al cambio. Si ustedes tienen alguna sugerencia de lo que quieren que abordemos la próxima semana, el próximo programa, escríbanos, nosotros hablamos sobre eso. También si ustedes quieren ser parte de este programa y compartir algunas experiencias en vivo, también escríbanos, pueden también ser parte de esto. Y no se olviden que este programa lo construimos todos y todas. Y que este programa es un programa que nos invita a la reflexión, a la retroalimentación, pero lo más importante, hablar sobre lo que sentimos sin algún prejuicio, sin alguna crítica, sino solamente compartir lo que vamos sintiendo y lo que vamos a ir experimentando en el transcurso de nuestras vidas. Así es que, pues bueno, yo los dejo. Esto fue Voz en Alto Radio. Saludo mucho a Lau y bueno, pues aquí estamos. Gracias, Javier, por la conducción. Allá atrás también les di que nos acompañó y nosotros los dejamos. Tengan un excelente domingo todos. Bye.